Bueno chicos, nos quedan por ver las funciones de distribución continuas. Hemos visto las discretas, en concreto hemos visto las binomiales. Nos falta por ver la distribución normal o la distribución de Gauss, que todos sabéis más o menos la forma que tiene, sabéis lo de la campana de Gauss, pero bueno, no lo hemos visto formalmente. Eh, a grandes rasgos se llaman funciones de distribuciones normales porque existen muchos fenómenos en la naturaleza que siguen este tipo de distribución. Por ejemplo, yo podría pensar, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que se presentan 5.000 alumnos a la prueba de selectividad de matemáticas y vamos a representar en el eje de las IES el número de alumnos que obtienen una determinada nota, ¿vale? La nota que obtienen en matemáticas. Pues bueno, pues a lo mejor el valor más probable, la media, es un 5,6 y vamos a suponer que eso lo obtienen pues 2.000 alumnos, ¿vale? Probablemente un 7 pues lo obtuvieran unos cuantos menos, vamos a suponer 1.600, por poner un número. Y a lo mejor un 9 o un 9,5 pues los tienen muchos menos, por ejemplo 100. Pero de la misma forma, también será igual de poco probable que obtengan un 0,4 o un 0,5. Más o menos serán los mismos. Y también más o menos serán los mismos los que obtengan en torno al 4,5 o al 4,4. Estos también serán poquitos. Estos también serán pues en torno a los 1.500, 1.600. La idea es que veáis que si de forma empírica yo voy contando casos en una variable aleatoria que se distribuya según una normal, pues obtiene la campana de Gauss antes vista. ¿De acuerdo? Esto que estoy diciendo con nota de los alumnos, pues hay infinidad de fenómenos en la naturaleza que lo cumplen. Y bueno, existen una serie de parámetros que lo caracterizan. ¿Qué parámetro va a ser importante? ¿Qué parámetro será el que me mida la función de distribución normal? Pues vamos a estudiar dos parámetros. Igual que en la binomial, ¿os acordáis? Con las discretas, la binomial la caracterizaban dos parámetros, la n y la p, donde n era el número de repeticiones que se realizaban en nuestro experimento y p era la probabilidad del éxito. Pues en la binomial, en la normal, perdón, existen dos parámetros que la caracterizan, que son la media y la desviación típica. La media es el valor más probable, este de aquí. Y la desviación típica, pues dijimos que lo veríamos un poquito más adelante. Grosso modo, tampoco me quiero meter muy en profundidad en esto, porque no se trata de esto el tema, pero grosso modo, si consideramos esto como una función simétrica, que lo es, pues la desviación típica, la sigma, sería el valor que yo me tengo que alejar con respecto a la media para llegar a los puntos de inflexión. ¿Os acordáis en funciones que vimos puntos de inflexión cuando se pasaba de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba? Pues si estos son los puntos de inflexión, estos dos marcados aquí, pues entonces este punto será mu más la sigma y este punto será mu menos la sigma. Con que sepamos esto por parte de la sigma, luego haremos alguna aclaración más para hablar de los intervalos, pero en principio lo único que tenemos que saber de la sigma a priori es que es el punto de inflexión en esa función. Bueno, pues yo ahora voy a hacer lo siguiente, mirad, en esta aquí he representado un total de 5.000 alumnos, pues yo ahora voy a escalar esta gráfica y en vez de hacerla de 0 a 2.000, que era el mayor número de alumnos, pues yo voy a dividir todo el eje de las IES entre el total de alumnos, obteniendo lo que se conoce como frecuencia relativa, pero la forma no me va a cambiar, pero sí van a cambiar los valores del eje de las IES. Cuando yo hago eso, obtengo una función de este tipo, dejadme que la voy a poner un poquito más bonita, que tenía aquí preparada, y ahora esta función es lo que se conoce como una función de distribución, una función se le llama de densidad o función de probabilidad, caracterizada por una normal mu sigma. Aquí, bueno, ese es otro ejemplo, no habla de notas, sino que este habla de alturas. Vamos a suponer el mismo ejemplo que antes, pero ahora lo que yo estoy midiendo en el eje de las X son las alturas de un grupo de adolescentes, por ejemplo, del total de alumnos de segundo de bachillerato del doctor Marañón. Pues el valor más probable a lo mejor es 1,75, me lo invento, ¿vale? Centímetros. Habrá
muy pocos alumnos que estén a lo mejor por encima de los 2 metros, pero también habrá muy poquitos alumnos que estén por debajo del metro 40. Me invento, ¿vale? Yo creo que se entiende. Características de esta gráfica, porque esto es una función. Si lo vemos como una función, f de x, pues esa función f de x tiene una forma, una expresión que no os va a gustar nada. Es 1 partido por sigma raíz de 2pi por elevado a menos x menos la media al cuadrado partido por 2 sigma 2. Esto tampoco me lo tengo que saber. Es así, sale al representarlo y se demuestra que la forma de esta gráfica sigue esta función. Características. Pues el área, es muy importante esta, ¿vale? El área bajo la curva es 1. Es decir, si yo mido el área de toda la curva por debajo, me dirá 1. Eso me va a permitir hacer lo siguiente, que es la clave al final para calcular probabilidades con la distribución normal. Yo voy a poder calcularé las probabilidades midiendo áreas. Es decir, como el área de toda la curva, el área que hay debajo de toda la curva es 1, el área de todo el espacio muestral es 1, es decir, es el 100%. Imaginaos que a mí me dijeran, calcula la probabilidad de que uno de estos alumnos, voy a llamar x a esta variable, que se distribuye según esta normal, imaginaos que a mí me dicen, calcula la probabilidad de que la altura de estos alumnos se encuentre entre 1,80 m y 1,85 m. Me están preguntando la probabilidad de que 1,80 sea menor o igual que x y sea menor o igual que 1,85. Para calcularlo habría que calcular el área roja, es decir, el área que hay debajo de esa curva. ¿Y qué forma tiene? No tiene una forma recta, es decir, si veis, la parte de arriba es una curva. No sabemos calcular ese área. Para calcular ese área, si lo quisiéramos hacer de forma analítica, tendríamos que utilizar integrales que todavía no sabemos. Entonces, se nos plantea, y aunque supiéramos integrales, integrar esa función no sería nada fácil, porque es una función cuyo aspecto no es nada amigable. ¿Cómo vamos a hacer una integral que además no sabemos de una función que además es bastante pues peculiar? Pues ese es el principal problema de calcular con la distribución normal probabilidades. La mala noticia es esa, que es una integral y un cálculo bastante engorroso. La buena noticia es que estas probabilidades están tabuladas. A ver si me explico. Nosotros ahora mismo hemos considerado, si estamos hablando de alturas, pues estos serían adolescentes que se encuentran distribuidos entre alturas de media 1,75 y de desviación típica lo que sea. Vale, pues lo que se hace es que se tabula en función de una variable normal que se la llama z, no x, que es mi variable normal 0, 1. Se sabe todo de esta variable normal 0, 1. Y en el caso de que os lo preguntemos en algún examen o en la prueba de selectividad o donde sea, pues se os facilitan unas tablas que son estas de aquí. Dejadme que os la enseñe. Esto que estáis viendo ahora mismo en la pantalla se facilita en la prueba de selectividad y en los exámenes. Es decir, son todas las áreas calculadas para poder calcular la probabilidad de un determinado valor. Es decir, si yo tengo una distribución normal 0, 1 y yo quiero calcular la probabilidad de que z, que es mi variable, sea menor que 0,45, pues yo me voy a mi tablita, mirad, y digo, bueno, pues las décimas están aquí a la izquierda, 0,45, el 0,4 está aquí, y las centésimas están aquí en las columnas. Aquí estaría el 5. Entonces, 0,45 será donde se cruce el 4 de décimas y el 5 de centésimas. Por eso se obtiene ese valor. Mirad, que también te lo indica la propia tabla, que lo que se está midiendo es la probabilidad de que z sea menor que 0,45.
Este sería el 0,45. Y esta sería el área a considerar. Ese área, si yo calculara este área con integrales, que no lo voy a hacer, daría 0,6736. Así es como se calculan probabilidades con la distribución normal, yéndonos a una tablita para una distribución normal 0,1. Es decir, que tiene de media 0, como es distribución normal mu sigma. Yo estoy considerando la media igual a 0 y la sigma 1. Por eso miro la distribución normal 0, 1. Y esto en principio es todo. Es decir, con esto ya se puede calcular todo. Ahora lo que vamos a ver es los distintos casos, porque claro, esto está muy bien si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que la altura o de que la z, de momento no vamos allá a particularizar ni para alturas, ni para notas, ni para pesos, ni para nada. Vamos a llamar z. ¿Cuál es la probabilidad de que mi variable z sea menor que 0,45? Si me preguntan menor, pues efectivamente yo puedo utilizar la tablita que me dan. Pero ¿qué hubiera pasado si no me hubieran preguntado menor, sino que me hubieran preguntado mayor? Pues entonces lo que vamos a ver en los distintos ejemplos que vamos a ver ahora, voy a ir borrando por aquí, es cómo utilizar esta tabla que me dan, porque no me dan una tabla para calcular menores, mayores, intervalos, no me dan una tabla. Tengo que utilizar yo esta tabla, la del menor, para calcular todos los ejemplos posibles. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a borrar también aquí, ver la distinta casuística que yo me puedo encontrar a la hora de que me pregunten el cálculo de una probabilidad utilizando una variable normal 0,1. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, voy a considerar, a ver cómo lo hacemos, voy a poner distintos casos. Por ejemplo, caso 0, caso 1. El ya visto, ¿no? Dame un segundín que tenía aquí preparar unas fotillos y las voy poniendo aquí. El caso 1 es este. A mí me pregunta la probabilidad, si yo aquí tengo z, pues de que z me lo invento. Voy a poner, imaginaos que a mí me dicen, dada una variable normal 0,1, a la que yo le voy a llamar z, calcula la probabilidad de que z sea menor o igual, pues que 1,3, que 1,35. Y este punto entonces de aquí será el 1,35. Este es el caso más sencillo. ¿Por qué? Pues porque la tabla que a mí me facilitan, en la EBAU o en el examen o donde queráis, está tabulada precisamente para ese área. Veis que la zona sombreada es la misma. ¿Cómo se hace? Pues tengo que encontrar el 1,35 en esta tabla. Os recuerdo, las décimas están aquí. Aquí tendría el 1,3. Y las centésimas, voy a quitar un poquito de zoom, estarían aquí arriba. Pues las centésimas, como veis, están aquí. Pues la probabilidad de 1,35, a ver si lo consigo ver del tirón, sería esta de aquí. 0,9115. Y esa sería la solución. 0,9115. Ya estaríamos. Ese es el caso, como digo, el más sencillo, el que me pregunten, pues el z menor o igual que un número positivo, que es el que me están dando. ¿Qué hubiera pasado con el caso 2, que es este de aquí? Vamos a imaginar que ahora me dicen lo mismo, sea una variable normal o una variable de Gauss, z que se distribuye como una normal 0,1, se suele poner ese símbolo o un igual, y ahora vamos a suponer que es, y mirad este dibujo, a ver si me deja copiarlo, este de aquí. Ahora ya no puedo utilizar la tabla tal cual, porque la tabla os recuerdo que me está midiendo las áreas de la z hacia la izquierda. Y a mí me están preguntando, ¿qué me están preguntando aquí? Me están preguntando la probabilidad de que z sea mayor, pues vamos a suponer que este punto es, me lo invento también, que 0,98. No puedo utilizar la tabla tal cual. Lo que tengo es que utilizar las propiedades de la probabilidad que yo me conozco.
Esto lo voy a poder poner sabiendo el suceso complementario, que será 1 menos la probabilidad del suceso complementario de z mayor que 0,98. Pues será 1, que es todo el área de la curva, es decir, todo esto es 1. Pues si yo a ese 1 le resto esto de aquí, lo que me queda es lo verde que me están preguntando. ¿Entendéis, verdad? Es el suceso complementario, aquí estaría lo verde. Pues se trataría entonces de ponerlo como 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,98. Y ahora para esto sí que utilizo la tabla. Esto ya está puesto como la tabla. Me voy a mi tablita y pongo 0,98 en las décimas y en las centésimas. Subo, ¿vale? Para que veamos cómo es. 0,98 sería, borro el anterior para no confundirnos, sería 0,9 en las décimas y 0,08 en las centésimas. Por donde se cruce tengo 0,8365. Pues entonces, solución 1 menos 0,8365. Y eso lo que dé, que da, pues da 0,1635, si no me equivoco. ¿Veis cómo he utilizado ahora la tabla? Pues he usado un truco, una estratagema, he jugado con las probabilidades, llamadlo como queráis, para convertir esta en la que me hace falta con las tablas para poder resolver. Más casos. Caso 3. Vamos a suponer que ahora me preguntan esta probabilidad. A ver, esta de aquí. A ver. Ahora también es un mayor, ¿vale? Como antes. Antes también en el caso 2 también era un mayor, pero la z era positiva. Pero ahora la z es una z negativa. Vamos a suponer que esto es menos 2,1. Me están preguntando la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 2,1. De momento voy a poner el mayor solo. Luego haremos una apreciación sobre qué ocurre cuando pongo mayor o mayor igual, si importa, si no importa. Ya os adelanto que en las continuas no me va a importar nada, ¿vale? Porque las probabilidades puntuales van a ser cero. Pero bueno, eso ya os lo explicaré más adelante. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo mi tabla? Que mi tabla os recuerdo que es de este tipo. Así. Esta es mi tabla. Pues para hacer esta me voy a valer de la simetría de la tabla, es decir, de la gráfica. Yo sé que es una función simétrica, es decir, yo sé que esa función es simétrica a esta de aquí. Si yo aquí en vez de coger el menos 2,1 cojo el 2,1, ese área, si queréis verlo, que me están preguntando, es exactamente igual que este área que estoy coloreando yo ahora. Porque la gráfica es simétrica. ¿Entendéis? Es decir, yo puedo decir sin problema que la probabilidad de que z sea mayor que menos 2,1 es igual que la probabilidad de que z sea menor que 2,1. Y esta de aquí yo la sé calcular porque esta es mi función inicial. Es decir, para esta ya directamente puedo utilizar la tabla. Yéndome al 2,1 en las décimas, por aquí, ¿vale? 2,1 sería, pues ya lo tengo aquí. Sería este de aquí. Y en centésimas entonces, ¿cuál tengo que coger? Pues centésimas el 0. Este de aquí. 2,1 es igual que 2,10. Pues entonces la probabilidad pedida es 0,9821. Esta de aquí. Entonces, solución. A ver.
Dadme un segundín. 9821 hemos dicho. Más casos. Vamos con el caso 4. Supongamos que a mí me preguntan ahora esta probabilidad. Esta de aquí. Es muy parecida a la fácil, a la primera, al caso 1. Lo que pasa que en esta, si os fijáis, no tengo la z positiva, tengo la z negativa. Este valor pues será el 3,2, por ejemplo. 3,2 negativo. Me están preguntando por la probabilidad de que z sea menor o igual o menor que menos 3,2. Siendo z una variable normal, 0,1. Esto es común en todas, ¿eh? Bueno, pues utilizo lo mismo que acabo de utilizar, es decir, yo esta no me lo sé, pero sí que puedo utilizar que sé que la gráfica es simétrica con respecto de la media de este valor, que en este caso como la media es 0 sería del origen, y yo puedo decir, creo que lo tenía aquí, dame un segundo, aquí está, que ese área que me están preguntando es exactamente igual que esta de aquí, la misma. Esta que me preguntan, esta que es la que me están preguntando, es exactamente igual que esta de aquí. Por lo tanto, yo puedo afirmar sin problema que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 3,2 es igual que la probabilidad de que z, si este punto es el menos 3,2, es decir, este punto es el menos 3,2, ¿este punto cuál va a ser? Pues el 3,2. Z sea mayor o igual que 3,2. Y esto ya lo hemos transformado en qué caso. Pues este caso ya lo hemos resuelto antes. Es una distribución así. Y me están preguntando esto de aquí. Pues ese es el caso, creo que hemos llamado 2. ¿Lo veis? Pues ¿cómo lo hacemos? Con el suceso complementario. Esto será igual que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 3,2. Y esta es la que tengo que encontrar en la tabla. Vamos a buscarla. Pues esto sería, está arriba, 3,2. He vuelto a coger centésima 0, es decir, que me vale la primera columna. Y ahora me tendría que venir aquí, bueno, pues no está tabulada, he cogido un número demasiado, es prácticamente pues 1. Entonces sería prácticamente 0 la solución. Ha sido mal ejemplo, imaginaos que en vez de 3,2, pues yo le llamo 2,98, ¿vale? Disculpad. Vamos a suponer que este valor es 2,98. La probabilidad de que z sea menor que menos 2,98 es la probabilidad de que z sea mayor que 2,98. Y es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 2,98. Y ahora sí que me voy a la tabla. Pues entonces sería 2,9 aquí, es decir, esta de aquí, y las centésimas 8 es la penúltima, ¿la veis? Está aquí. Pues entonces estamos buscando este de aquí, 0,9986, por lo que la solución sería 1 menos 0,9986, es decir, 0,0014. Si os pasara lo que nos ha pasado ahora mismo, es decir, un valor que no esté tabulado en la tabla,
Eso no os va a pasar, es decir, si os dan una tabla tabulada con ciertos valores, pues no te van a preguntar ninguna probabilidad que se salga de ahí. Eso es así. Vamos a ver un caso más, que sería este de aquí. Vamos a suponer este de aquí. Caso 5. El dibujito sería este. Y la probabilidad que me están pidiendo, pues ahora tengo dos zetas. Me están preguntando, imaginaos que me preguntan, pues si esto es la altura, pues que esté entre, me lo invento, 0,83 y 1,65. Me están preguntando si yo tengo una variable z distribuida según una normal 0,1, ¿qué probabilidad hay de que z esté entre 0,83 y 1,65? Bueno, pues de nuevo utilizo lo que sé de probabilidades y mirad, yo este verde lo puedo descomponer en dos. Lo puedo descomponer en, si aquí tengo el 1,65, puedo decir que todo esto menos, disculpad, todo esto, donde esté aquí es el 0,83, si yo a toda esta probabilidad le resto esta, si yo al verde clarito le resto el rojo, veis que me queda lo que me preguntan, el verde oscuro. Y las dos, tanto la del verde clarito como la del rojo, ¿qué caso es? Es un caso 1, es irme directamente a la tabla. Es decir, yo tendría que coger la tabla para el 1,65, la tabla para el 0,83 y restarlo. Vamos a hacerlo. 1,65 será este de aquí. A ver, voy a borrar los que ya hay para no guardarla mucho. Entonces, 1,65 lo voy a poner en amarillo, será 1,6 aquí y el 5, este es el 0, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, será este de aquí, 0,65 menos 0,83, 1,65 menos 0,83 era, ¿verdad? A ver, 65 y 83. Pues el 83 es 0,83, aquí está el 8, pues 80, 81, 82 y 83. Es decir, tengo que hacer 0,9505 menos 0,7967. Lo escribo y pongo el resultado. 0,9505 menos 0,7967. Si lo hacemos, eso da 0,1538, que sería la solución. Bueno, con estos 5 casos hay alguno más, por ejemplo, este caso 5, que ocurriría si lo obtuviera pero en la parte negativa. Pues se hace de igual, buscando la simetría con la parte positiva y convirtiéndolo en un caso 5. Pero bueno, os voy a poner algún ejercicio del libro para que practiquemos con soluciones y se trata de que juguéis con la tabla, que también os voy a subir al aula virtual. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, escribidme y lo vemos.